no se delaten como lo hicieron el día del pitch, que por ahí se revelaron todos los secretos para las cámaras. eh, y nada, va a estar buenísimo ese tras cámaras, chicas. Y felicitaciones a todos Hola y todas chicos. por su participación en el pitch. Todos hicieron un gran trabajo, un muy, muy buen trabajo. Lamentablemente, como ustedes saben, solo se podían escoger 6 proyectos y también se escogió un séptimo proyecto del que, sorry, no sé si es que estás por ahí, tu proyecto quedó con una mención de honor, que quiere decir que se lo puede, si es que tú lo aceptas y así deseas, Sí. se puede desarrollar en el marco de este taller, es decir, hacer el guión y filmar, pero tu proyecto no iría a que estos editores lo editen, sino, bueno, ya vas aprendiendo un poco de edición, lo puedes editar tú mismo. Entonces, con el tuyo serían 7 proyectos, sorry. No sé si te parece así. Sí, está bien. Chévere, porque Excelente. la verdad es que no queríamos dejar tu proyecto afuera porque también merecía ser producido y todos, como todos, pero logramos meter un proyecto más en la lista de los que al menos vamos a trabajar en este taller. Entonces, eso chicos, felicitaciones a todos y todas por su trabajo, por su esfuerzo. Como les decía, todos los proyectos merecían ser producidos. Lamentablemente nos pusieron este límite. Y nada, empecemos entonces con la segunda semana que empezó el lunes, pero a ver, les voy a compartir pantalla. ¿Cómo compartimos pantalla? Esto de acá vamos a compartir. Y voy a quitar yo el video y les voy a poner a ustedes para verles a todos. Listo, entonces pueden ver, ¿no? Sí. Ya, el Santiago está aquí con nosotros, está buscando un ejemplo que, porque nos dimos cuenta que para que ustedes hoy vamos a empezar a trabajar ya lo que es un guión y no van a ponerse a hacer un guión ni van a escribir un guión hoy, pero lo vamos a hacer paso a paso, así como hicimos antes, que empezamos primero con un logline, después una sinopsis, después le sumamos motivación y el rato que se dieron cuenta ya tenían el pitch. Ahora vamos a ir igual construyendo paso a paso un guión, pero para eso tenemos que aprender eh, qué es el guión y para qué sirve este famoso documento que es el guión y cómo se lo utiliza en ficción y en documental. En especial en el documental tiene sus trucos ahí. El guión, alguien se nos acaba de unir, pero no puedo ver quién es. Participantes, ahí está. Paula. Entonces, Santiago les está buscando como, les queremos para que siempre es mejor que describir algo, mostrarlo. Entonces vamos a mostrarles una escena y el guión de esa escena. Igual así vamos a trabajar bastante en deconstruir un poco escenas. Yo tengo un material ahí de un cortometraje que hicimos también participativo, comunitario, en un barrio que se llama Tucucho, donde vive la Yeya. Y de ahí, de ese proyecto, vamos a estar como que desglosando y viendo cómo se construyó cosas y también de proyectos ya duros de industria, ¿no? Para saber que una escena primero estuvo en un papel y después ese papel pasó a distintos equipos que como lo leyeron y ese papel nos sirvió para saber qué vamos a necesitar, quién va a estar, qué van a decir los actores, qué va a salir, etcétera, etcétera, cuándo va a ser, en dónde, que con todo eso no solo vamos a entender la historia, sino también todo lo que vamos necesitando para producir y ese papel es del guión. Entonces, antes de pasar a eso, vamos, como ustedes saben,
a trabajar sobre los 7 proyectos seleccionados. Pero hay personas que van a tener que sumarse a otro proyecto. Entonces, antes que nada, yo les quería decir que lo vamos a hacer de acuerdo a lo que ustedes quieran y prefieran, pero sí queremos considerar ciertas preferencias o ciertos aspectos más que nada, sobre todo logísticos, ¿no? Luego nos vamos a reunir con las chicas del DEA para ver cómo vamos a manejar este tema de la bioseguridad, pero es importante que al armar equipos tengan en cuenta la seguridad y el posible trabajo logístico, además de la afinidad temática. Entonces, son las personas que se van a tener que juntar con otros proyectos, van a trabajar además a modo de codirección, es decir, no van a llegar a ayudar, así a ver en qué pueden ayudar en ese otro proyecto de sus compañeros, sino se van a sumar como codirectores. Entonces van a construir el guión juntos. Si bien ya hay una temática, esta puede tomar ciertos detalles que no están aún definidos y eso los van a construir en conjunto, ¿no es cierto? Entonces también pueden haber otros giros y todo eso que van a hacer ustedes cuando vayan construyendo el guión. Entonces, para que sepan, los que se unen a otros proyectos entran como codirectores para poder que puedan involucrarse en el proyecto y también tomar decisiones creativas. Entonces, dicho eso, sabemos por el momento esto, lo que ustedes pueden ver en pantalla. Y tenemos a 3 personas o 2 personas, me parece que son Paula, Leonel y Brian. 3 personas que tendrían que sumarse a otro proyecto. Entonces, como les decía, eso depende de lo logístico y de la afinidad que ustedes tengan, no solo con la temática, sino también con la otra persona para sumarse como codirectores. Y las personas de los proyectos ganadores, es importante, chicos y chicas, que tengan esa apertura, ¿no? De recibir, en todos los casos, de posiblemente recibir a uno de sus compañeros como codirector. Entonces, ¿qué piensan al respecto? ¿Tienen alguna opinión, algo que decir para conformar esto? Y con esto ya definido vamos a seguir, ¿no? A avanzar, que es la idea. Entonces, si tienen alguna opinión o algo que decir o una sugerencia de cómo hacer esto, cómo proceder para, en especial ustedes, ¿no? Pau, Leonel y Brian, ¿en qué proyecto les gustaría trabajar o qué piensan? Pues la verdad yo no tengo problema en cualquier proyecto estaría perfecto. Creo que todos son muy interesantes. Chévere, Brian, gracias. Y no sé si Pau y Leonel tienen alguna preferencia. Nosotros teníamos un par de cositas que decirles también. Yo quisiera trabajar con Yeya. No sé si habría la posibilidad de trabajar con ella. Buenazo. Sí. Yo la verdad es que justo había pensado que tú serías una perfecta adición al proyecto de la Yeya. ¿Qué piensas de Yeyita? Sí, a mí me gustaría que esté conmigo Pau porque como también ya le había comentado un poco del proyecto antes de formular todo, entonces sí sería buen complemento. Además, Pau vive cerca de, de mi casa, entonces quedaría súper bien para trabajar con ella. Eres Así que no habría problema. vecina de Vecina de Atujuco, la Pau Pau. ahora. Sí, entonces yo creo que sí trabajaríamos súper bien en el proyecto. Ya, Entonces sí quisiera estar con la Yeya. perfecto. Entonces ya estás ahí. Yeya y Ya. Pau, sabor latino. De ahí tenemos a Brian, que dijo que está abierto a trabajar con cualquiera, entonces ya veremos cómo se dan las cosas. Y Leonel, Leonel, Eh, a ver, dinos qué opinas. o sea, a mí me llama mucho la atención el proyecto de
de Andy, pero, o sea, si es por problema de logística, podría ser con alguien de aquí de Quito, no tengo problema con cuál sea. ¿Tú estás en Quito, Leonel? En Quito, sí. ¿Y el Andy dónde está? Andy también Creo que vive también aquí está en en Quito. Quito. Sí, Andy vive por el condado, algo así. O sea, al norte de Quito. Ya. Pero él está en Quito. Bueno, entonces si sería como por ubicación, pues no me incomodaría como en el, no sé, en el proyecto de Erika o de Sophie. A ver, vamos poniéndolo. Entonces, Yo tengo una duda. claro. Los que fuimos, así que nuestro proyecto fue elegido, de repente, si alguno de otros proyectos nos desea, también podríamos entrar. No sé. Bueno, al menos yo también, yo dije, no sé si se lo dije a Brian, pero también quería que él estuviera en mi proyecto. Ya, esa Pero es también una había dicho para excelente Sofía y Paula. pregunta. Ya sabíamos, ya sabíamos, ya Y sabíamos. también a Sofía y Paola. En todos quiere estar la Erika, no se queda fuera de uno. Y Erika va a comenzar como la pelea del otro día, del lunes. Pero, no. Erika, Pero para nada. responder a tu pregunta, que es muy buena pregunta, nosotros vamos a manejar estos cortos con créditos. Es decir, ustedes van a hacer dirección, cada uno de representantes de los proyectos, pero seguramente también puede que hagan cámara, puede que hagan sonido, puede que hagan actuación. Entonces, o pueden que les ayuden en otros proyectos. Entonces, si es que ustedes tienen el tiempo y hay la necesidad, pueden hacerlo. Nada más, lo único que sí les recomendaría, y que es algo que vamos a conversar con las chicas de Aldea, es el tema de la bioseguridad. Vamos a ver qué protocolos hay y todo eso, pero en principio yo les diría que las colaboraciones son, o sea, nosotros no podemos restringirles a colaborar en otro proyecto, siempre y cuando se hagan cargo del suyo, y obviamente si es que colaboran en distintos proyectos van a tener más créditos y más experiencia, que es lo importante, la experiencia más que el crédito. No sé si es que eso responde tu pregunta, Erika. Sí, señor. Gracias. Chévere. Entonces decíamos Cruz 10, Andy y Leonel. Y vamos a preguntarle, Leonel, tú estás sí estás disponible en las mañanas, ¿no? O sea, ahorita sí estoy disponible a cualquier hora. Ah, buenazo. Entonces, y estás en Quito. Y de hecho, incluso como recién ustedes van a trabajar el tema, la historia del Andy, tú te irías a un proyecto súper chévere, que es el del Andy, la tiene clarísima, pero todavía no está escrito el proyecto. Entonces, puede ser que, porque tu tema, y eso, por eso fue muy difícil como no producir para las chicas, no escoger tu docu, tu proyecto, porque el tema es muy importante. Entonces quizás se le puede adicionar algo que tú hablas sobre un poco la homofobia. Tú puedes adicionar algo del tema en la historia con el Andy. Entonces eso ya lo hablaremos, y chévere que te sumes a ese proyecto. Van a estar ahí cargados porque los dos son súper inteligentes. Entonces, que nos queda Brian, que Brian dijo con Erika, ¿no es cierto, Brian? Sí, no hay ningún problema. Sí, si ella desea, sí. Brian quiere con Eric. Brian quiere con Ya. Eric desde hace tiempo. Y vamos a seguir con ese tema, ¿vale? Sí, definitivamente vamos a seguir con eso. Ay, Dios mío. Definitivamente esa parte tiene que ir en nuestras cámaras. Estas peleas. Si no las ponen, no. No, o sea, tendría que ponerme mucho más al tanto del proyecto de Erika, cómo podríamos coordinar y para lo que desee a la orden. Antes, con mucho gusto y muy alegre de participar en el proyecto de Erika. Buenísimo. Entonces, ahí vamos a ir construyendo estos 7 proyectos
quedan así definidos los grupos, ¿no? Y todos de acuerdo. Bueno, el Andy no está, pero seguro ya le voy a escribir directamente con él. Nos vemos los viernes. Seguro va a estar feliz de tenerte a ti, Leonel, en el proyecto. Y nada, chicos, así quedamos. Acuérdense de cómo están los 7 proyectos, los nombres, los títulos ya están así definidos, pero siempre acuérdense también que en el proceso, en el guión puede surgir una frase o algo y el título no sé, o sea, siempre es como que título de proyecto, pero el título de la obra es lo último que se pone. Entonces, siempre estén ahí pilas para escuchar un nuevo título por si acaso se venga, y si es que no se viene, bueno, ya tienen títulos. Entonces, chicos, hoy vamos a empezar a hablar de narrativa y de cómo contar una historia, de guión. Entonces, ya tenemos estos 7 proyectos y lo importante sería no solo empezar a pensar en función de estos proyectos, es decir, que todo lo que, si es que vemos algo de conceptos o de definiciones, vayan pensándolo en función de su proyecto, cómo pueden aplicarlo en su proyecto. Entonces, así también como les decía en alguna de las otras sesiones del Santiago, piensen o fíjense en los otros proyectos. Nosotros vamos a trabajar la mayoría del tiempo así a modo de laboratorio, como lo hemos hecho, pero también a veces individualmente. Pero cuando ustedes se fijan en otros proyectos y dan una crítica a los otros proyectos, también aprenden, y eso a veces uno no se da cuenta, pero termina siendo de beneficio para nuestros propios proyectos, porque por ahí nos damos cuenta de algo sobre nuestro propio proyecto, de algún error o de alguna idea que nos inspira, o yo que sé, algo que le queremos copiar al compañero, cualquier cosa, todo se vale, ¿no? Entonces, para contar las historias, ustedes acuérdense que ya tienen una sinopsis desarrollada, una sinopsis, un logline, una sinopsis, y ya tienen una motivación para desarrollar cada uno de estos proyectos. Esta sinopsis y esta motivación puede que cambie, que tome unos pequeños giros en la medida que se desarrolle el proyecto, pero la esencia ya está definida. En los proyectos en los que se suma una persona, un codirector, es posible que cambie un poquito más. Por ejemplo, si es que le agregamos una dimensión o un componente que sería la homofobia a través de una expresión, una sutileza en el guión al guión del Andy de Leonel, va a tomar un pequeño giro, pero no va a perder su esencia, ¿no es cierto? Eso para que sepan que sí es posible darle un giro a la historia. Ahorita es cuando estamos definiendo todo, es decir, ahora es el momento de ya definirlo. Y nada, entonces eso es lo que vamos a ir haciendo para para todos los cortometrajes. Yo nada más se me fue la cabeza a otro lado porque quería preguntarte, Leonel, que ahorita si es que tú estás con tiempo, ¿tú crees que podrías conectarte el viernes también? Sí, o sea, por mí no hay problema. Yo Buenas. lo que hago, lo hago desde aquí, desde mi casa, entonces estoy disponible aquí. Buenas. Gracias por esa apertura, esa actitud. Y nada, justo se me vino eso a la cabeza porque como el Andy, él lo que hace es ver estos videos y luego hacemos clase con él los viernes, pero como que no damos así todos los detalles ni nos demoramos porque se supone que él ya vio los videos y la semana pasada sí lo hizo. Tú vas a estar aquí, Leonel, así que eso es bueno, pero el viernes es cuando trabajamos directamente el tema del Andy, como que uno desarrollamos ese corto. Entonces, como ahora ya no es del corto del Andy ni el guión del Andy, sino del guión del Andy y de Leonel, entonces necesitamos ahí que tú estés ahí para construir esa historia.
Y también tú sí te acuerdas, ¿no, Leonel, de qué va el corto de qué vas a hacer tuyo y del Andy? Porque hoy lo vas a tener que trabajar un poco y como no está el Andy, bueno, sí, él mandó incluso una sinopsis al grupo. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio y por eso se me ocurría para que tú empieces ya, Leonel, a trabajar el tema de ustedes, el corto de ustedes, y de ahí continuarlo el día viernes. Entonces, Emilio, como yo, sí, dime, Erika. disculpa que te interrumpa. Andy está escribiendo justo ahorita al grupo y dice si se puede unir porque salió temprano y Ah, perfecto. Entonces, que se entonces una. le digo que se una. Dile sí, porfa. Ahí está. Mira, ahí está justo el Andy. Admitir, entonces, gracias, Erika. Entonces, de una vez lo Nada. resolvemos. Ya quedan definidos los grupos. Andy, ¿estás ahí? ¿Ya nos escuchas? Confirma, Andy, si nos escuchas, que justo queríamos hablar una cosa todos contigo. De hecho, no todos, pero... Buenas tardes, permiso. Ya, buenas, sí está aquí el Andy. Andy, justo mira lo que tenemos en pantalla, son los proyectos que se van a desarrollar. Entonces, les contaba a todos tus compañeros, y con eso ya te igualas, que había 3 personas que necesitaban unirse a otro proyecto como codirectores. Son Leonel, Brian y... ¿quién más era? Y Pau. Entonces, Pau se unió al corto de Yeya, ellas van a hacer Sabor Latino, ahora es el corto de Yeya y Pau. De ahí, Leonel, a él le interesa mucho tu proyecto, entonces lo van a trabajar juntos. Y, ¿quién más era? Y Brian va a trabajar el cortometraje con decisiones junto a Erika, va a ser el corto de los dos. Entonces, yo le preguntaba justo a Leonel ahorita, Andy, que si es que él tiene tiempo en las mañanas, porque como ahora van a trabajar los dos juntos de este corto, entonces para que se conecte también el Leonel los días viernes y si puede. Entonces, nada más de eso, Andy, ahí vamos a construir el guión de la historia de ustedes y espero que, bueno, van a ser un buen equipo y espero que les salga un cortometraje tan bueno como estuvo tu pincha, Andy. Eso, chicos, entonces no sé si es que tienes alguna pregunta, Andy, tú que te acabas de unir, o si no continuamos con la narrativa. ¿Cuándo comenzaríamos con la filmación de los cortos en sí? A ver, ustedes tienen el sílabus. Cuando chequean el sílabus, hoy está todo definido por semanas y por fechas. Entonces, los cortometrajes en sí, Sí, así sí lo tenemos. la producción está para la semana, me parece que del 14 de noviembre o del 16 de noviembre, porque el día del 22 de noviembre nosotros ya tenemos que entregar todo, los cortos filmados a los editores, pero nosotros como taller vamos a seguir trabajando aprendiendo postproducción, aprendiendo un poco de distribución. Entonces, en esa semana del 16, la idea es que se filme todos los cortometrajes, pero si es que quieren filmar antes, si es que podemos hacer ejercicios para filmar antes, y funcionan estos ejercicios, eso también nos puede servir para el corte final, ¿no? Entonces, más que nada es una fecha tope y un tiempo que le tenemos dedicada a la producción la semana del 16 al 22 de noviembre. Ok. Ya estaba sin micrófono.
chicos y chicas, vamos un poco ahorita sí a meternos a ver lo que es la estructura de 3 actos. Ustedes ya han recibido talleres. Antes de hacer una explicación, quisiera saber qué saben, qué les han enseñado a ustedes sobre narrativa y guión. ¿Quién me puede decir? Bueno, yo recuerdo una A ver, parte, Erika. yo recuerdo una parte que era de que pusiéramos como el nombre de la chica y más o menos lo que hacía, o lo que, o mejor dicho, era lo que ella decía con su boca, y después al lado era como que las acciones que ella realizaba, por ejemplo, si se sentía frustrada o no sé, así expresiones corporales. Eso es lo que recuerdo yo así en orden. Buenazo, entonces una forma de cómo, qué es lo que se va a expresar en pantalla a través de sonidos y de imágenes, que al final eso es lo que es un cortometraje, un poco de sonidos e imágenes mezcladas de tal manera que cuenten una historia, ¿no? Pero esa historia tiene que estar definida antes, ustedes tienen que entenderla antes, y eso se hace a través de un escrito que se lo conoce como guión, y este escrito es más o menos así como lo describe Erika. Pero antes de llegar a los detalles, a las cosas ya más precisas del guión, del formato más que nada del formato en el texto, de cómo se escribe un guión, tenemos que nosotros entender que queremos contar una historia y que una historia, como habíamos dicho, mencionado en los otros talleres, generalmente, no siempre, pero la gran mayoría van a tener un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Eso es lo que con otras palabras a veces, otras veces con las mismas, se viene a conocer como la estructura narrativa aristotélica. Entonces, este señor Aristóteles, un filósofo griego que se puso a estudiar y analizar retórica hace miles de años, eh, se empezó a dar cuenta, ¿no? de esto. Él empezó como que a analizar primero cómo argumentar, cómo construir buenos argumentos y persuadir, pero de ahí se dio cuenta de que mucho de eso también tiene que ver con la narrativa. Entonces, él se puso a analizar cómo contamos historias y y formas, qué elementos tienen las historias que perseveran a través del tiempo en general, y llegó a esta conclusión que si bien no todas las historias tienen esta estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace, tampoco todas deben tener esta historia. Es una fórmula que se puede aplicar para construir una historia que se entienda, ¿no? Dentro de un formato y dentro de una tradición que es de la narrativa audiovisual que ustedes van a trabajar, ya sea en ficción o en documental, pero nosotros vamos a tratar de que las historias tengan estos tres elementos: un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Entonces, y con esto ya mismo se acaba el aburrido y ya empezamos con los ejemplos y los ejercicios, pero nada más para decirles qué es cada uno de estas cosas, y ustedes ya, es clarito, ¿no? Con las palabras nosotros ya sabemos de eso, pero hay veces que planteamos una historia y no nos damos cuenta ni siquiera, y como no tenemos muy claro este planteamiento, ni especialmente el planteamiento y el desenlace, como que si es que están esos claras, el desarrollo casi que se da solo. Pero hay veces que nosotros nos lanzamos a contar una historia y no tenemos claro ni el planteamiento ni el desenlace, peor el desarrollo. Entonces siempre es bueno tener en mente esto, no pensar, tener presente estas cosas al definir, al plantear la historia, valga la redundancia. Entonces, en el planteamiento nosotros lo que vamos a hacer es introducir un poco el contexto, quiénes son los personajes, cuáles son sus relaciones,
cuál es el mundo en el que viven. Entonces, esto es lo que se puede llegar a conocer en guión, ¿cómo se llama? Para audiovisual o dramaturgia como el primer acto, cuando introducimos el contexto, los personajes, sus relaciones, el mundo en el que viven, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos presentando un universo, ya sea real o ya sea ficticio, siempre estamos presentando un mundo en el que se desarrolla este relato, en el que habitan los personajes, ¿no es cierto? En el planteamiento como que tenemos que dejar de una u otra forma claro eso, o sea, no tenemos necesariamente que decirlo explícitamente, este es el mundo donde vive Pepito y este mundo es así y así, aunque hay documentales que sí hacen eso, a través de la voz en off o ficciones de la narración cuando hay un narrador. Pero el asunto es que es como cuando les explicaba, no sé si a todos o solo a Landy la otra vez, que es parecido cuando cuentan un chiste. Nosotros en Ecuador decimos un cacho. Cuentan un cacho y ustedes van a decir, es que estaba Pepito con Juanito en el aula, entonces nosotros solo al decir eso ya estamos diciendo un montón de información. Uno, que los personajes son Pepito y Juanito. Dos, que esos personajes son seguramente niños y estudiantes porque están en el aula. Tres, es que en esa aula es donde se va a dar la historia que estamos a punto de contar, es decir, que ese es el contexto, en el mundo en el que se desarrolla la historia. No se me ocurre un buen chiste para seguir analizándolo, pero siempre es bueno analizar esto. A mí me gusta analizarlo con un chiste. Que pero alguien cuente un cacho, pues. Eso, alguien cuéntese un chiste. Mis chistes son bien malos, así que no los recomiendo. Para ver qué tan malos son, al menos. Vas a salir con el de aguacate, seguro. Es que mis chistes son cortos, pues no tienen desarrollo en sí. A ver, ¿quién se cuenta un chiste? Que se Directo. A ver, dale, Andy. A ver, ¿cómo llamo un vaquero a su hijo? El tema de la narrativa, que básicamente es un planteamiento que logra definir Aristóteles. Y yo me acuerdo también cuando estudiaba esto, cuando era chamo, y decía, o sea, ¿por qué me importa a mí lo que dijo sobre cómo contar historias un tipo que vivió hace 2000 años, que en realidad tal vez tiene muy poco que ver con el mundo actual? Pero yo lo que les quiero, o sea, como explicar o recordar es que el contar historias es un arte que se viene desarrollando desde que existe la lengua, y que en muchas culturas, incluso donde no existía el idioma escrito, el contar historias era la manera de que la gente tenía de compartir conocimiento. La Erika se muere de risa. Pero el contar historias con este fin de compartir conocimiento, por ejemplo, a generaciones más jóvenes, de alguna manera exigía que estas historias, por ejemplo, puedan ser entendidas y que al final dejen algún tipo de moraleja o aprendizaje. Y entonces, si es que nos damos cuenta, incluso las historias de hoy día, muchas de las películas exitosas de Hollywood, de hecho la gran mayoría se basan en este modelo que está yendo a lo largo de la historia de distintas maneras. Y obviamente que hay de 3 actos. Pero yo diría que de alguna manera, al menos en el mundo occidental, casi siempre es el origen de cualquier historia. ¿Y por qué digo que es el origen? Porque creo que cualquier persona que cuenta historias de alguna manera tiene o aprendió esto formalmente o ha sido
influenciado de tal manera que ya lo tiene incorporado. Y siempre es de alguna manera bueno aprender estas como conceptos básicos. O sea, si es que uno quiere ser chef, por ejemplo, no es que se va a lanzar a cocinar algo súper sofisticado sin ni siquiera saber cómo cómo corta el cuchillo ni a qué sabe cada ingrediente. Entonces, obviamente, está bueno poder aprender esta estructura de 3 actos para que una vez que ustedes logren internalizar esta estructura, después puedan ver cómo se relaciona a distintos formatos que ustedes quieren usar, sea youtuber, sea reportaje, sea ficción, sea lo que sea. Entonces, esta estructura de 3 actos, de alguna manera, hace un esbozo que todas las historias sean bien simples de desmenuzar. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos en qué consiste esta narrativa de 3 actos. ¿Hay alguien que ya había oído hablar de la narrativa en 3 actos? Yo ya escuché hablar ¿Qué te acuerdas tú más o menos? de los 3 actos. Es que tiene, o sea, siempre tiene, o sea, hay el nudo también, no es nudo, ¿cómo se le Sí, dice? no, está bien. El desenlace, el nudo, y bueno, y creo que y todo eso se nota, es como una línea de tiempo, se podría decir, algo así, Sí. donde tienes que ir anotando, y eso te va a aclarar dudas o sea, vas a aclarar lo que quieres hacer que se vea, lo que vea el espectador. Sí, de acuerdo. Emilio, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí para que puedas pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ya terminaron de explicar los 3 actos, que es que tiene el planteamiento, el desarrollo. Creo que es que se me desconectó un rato. O si no, nos estamos vamos de hablando en uno. general Sí, yo quería irme de una a la gráfica. Ah, dale. Pero me pueden aceptar, me voy a conectar desde el teléfono de Aldea, porfa. Ya. Gracias. Ya. ¿Alcanzan a ver, chicos? Sí, estamos viendo. Listo. Entonces aquí vemos claramente cómo se divide la historia en 3 actos. Y ven que tienen esta forma como de, o sea, como que va subiendo de intensidad, ¿no es cierto? O sea, y de alguna manera tiene que ver con la intensidad de la historia y también con la cantidad de información que nosotros estamos adquiriendo. Entonces tenemos el acto 1 donde está el planteamiento. ¿Qué creen ustedes que es importante en el planteamiento de una historia? Poner en contexto al aspecto. Sí. Y relacionándolo un poco a lo que ya habíamos visto en el logline y la sinopsis, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos importantes en un planteamiento? O sea, ¿qué deberíamos conocer de nuestra historia? El tema. No sé cómo explicarlo, pero es lo que hace que el personaje deje de estar en una línea recta, sino que es como decir el problema que hace que el personaje tenga que ir por otro camino. Lo hace buscar otras alternativas. Ya, pero ese es el punto de inflexión. Eso sería tipo en el desarrollo, más o menos. No, pero no me hablo de un problema grande, sino lo que hace que deje de ser su vida cotidiana. Sí, el catalizador. A veces se les llama catalizador, también puede ser el punto de inflexión. Pero en el planteamiento, básicamente, es como la introducción a toda nuestra historia, ¿no es cierto? Es la presentación de este mundo que hará que cambie la vida o el mundo que conocemos en la introducción. Entonces, mi pregunta es, en esta introducción hacia el mundo de la historia, ¿cuáles creen ustedes que son los ingredientes importantes? Acuérdense de lo que ya hablamos en la sinopsis y en el logo.
Disculpe, Pauli, algo está diciendo. personaje Es que Pau está diciendo en el grupo para que la acepten. Ay, ya. Emilio. A ver, déjame ver. Pero a mí no me parece la Pau. O sea, no me parece como que si estuviera en espera. Bueno, yo creo que el Emilio ya le va a dejar entrar. En todo caso, sigamos. Ya. ¿Quién estaba contestando ahorita? Ya, chévere. Hola. ¿Quién estaba contestando? ¿Cuáles creen que son los ingredientes que necesitamos tener en esta pequeña introducción que hacemos nosotros en los primeros, qué sé yo, si es que es un largometraje, dentro de los primeros 5 o 10 minutos de la película? si es tipo basado en el logline, era el personaje, más que todo, o sea, en quién se va a basar, el qué quiere. Los personajes pueden ser. Claro, ¿no es cierto? O sea, nosotros necesitamos de alguna manera un protagonista o un grupo de protagonistas. No siempre tiene que ser solo una persona. Tenemos que conocer cuál es su mundo, ¿no es cierto? Cuál es su aparente normalidad. O sea, en dónde viven, qué hacen y de alguna manera qué quieren, ¿no es cierto? Y como hablaba Paola, después de que hemos sido presentados a estos personajes, su mundo y qué quieren, siempre les llega algo, algún acto, o sea, alguien o un acto inesperado que irrumpen en esa normalidad que tienen y la cambian, ¿no es cierto? Y ante esto el personaje usualmente necesita empezar a actuar frente a esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ¿cuál creen que nosotros, que fue nuestro punto de inflexión en marzo, de todos nosotros? ¿La pandemia? Sí, la pandemia, ¿no es cierto? Estaba Sofía estudiando en Cuenca, yendo a clases, esa era su normalidad y de repente llegó la pandemia. Y eso hizo que cambie esa normalidad. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia y a partir de ese punto de inflexión se considera ya el acto 2. O sea, a partir de este acto, persona o lo que sea que irrumpe en la cotidianidad de nuestro personaje, empieza el acto 2. Entonces, si es que, por ejemplo, tomamos de nuevo de ejemplo la película que ya usamos nosotros para hacer la sinopsis entre todos la otra vez, y estamos hablando de Mi Pobre Angelito. ¿Cuál creen ustedes que es el punto de inflexión en Mi Pobre Angelito? Cuando los papás, la familia se va y lo abandonan. Claro, cuando él finalmente se queda solo, ¿no es cierto? Estamos viendo que es Navidad, que la gente se está listando. Eso es más o menos el planteamiento de la historia, porque sabemos quién es nuestro protagonista, cuál es su situación, dónde vive, cuántos años tiene, qué quiere, qué es lo que quiere el chico de Mi Pobre Angelito. O sea, el punto de inflexión es como darle un giro en otra dirección, pero impulsando como hacia el interés de la historia, ¿no? Para poderla llegar hasta hacia el nudo, hacia el nudo como tal. Claro, el punto de inflexión es lo que de alguna manera le da razón de existir a la historia. Porque, o sea, si es que, por ejemplo, en Mi Pobre Angelito, él no hubiera sido abandonado, esa historia no existiría. ¿No es cierto? O sea, es el punto que le da el interés a la historia como tal. Es lo que logro entender, ¿no? Sí, lo que hace que ese tipo de historia exista, porque nosotros tenemos una realidad, un mundo que se está desarrollando de alguna manera sin altibajos, sin nada que cambie, ¿no es cierto? De repente llega una fuerza externa
que hace que esa normalidad cambie. En el caso de Mi Pobre Angelito es que lo abandonen, no sé, ¿qué otras películas? En El Rey León, ¿qué creen que es? Cuando muere A ver, Mufasa, yo diría que sí. O sea, no me acuerdo tal cual Mi Pobre Angelito, pero yo creo que ese es el más grande, o sea, ese es lo que cambia toda la normalidad, ¿no es cierto? Nos vienen preparando en El Rey León, Mufasa le va contando a Simba, este es tu reino, tú algún día vas a tener que ser el rey de la sabana. Entonces, nos están introduciendo a todo este mundo y al personaje, ¿no es cierto? Entonces, justo en el momento en el que nosotros, de alguna manera, entendimos quién es el personaje, que es un león que va a ser el heredero del trono de la selva o de la sabana, ¿no es cierto? Que tiene un padre que es el rey. Sabemos cuáles van a ser sus responsabilidades cuando sea rey. Y entendemos que él lo que quiere ser es ser como su padre, ¿no es cierto? En el momento que nosotros tenemos toda esa información, ¿qué es lo que pasa? Ah, y también conocemos a Scar, que es el antagonista, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos toda esa información, ahí es que llega esta fuerza externa que cambia de alguna manera la normalidad de lo que se nos había presentado. Entonces se muere Mufasa y a partir de ahí esta fuerza externa hace que empiece el desarrollo de Simba y de cómo él enfrenta la muerte de su padre. Ya. ¿Alguien, quién más? A ver, ¿quién nos comenta de alguna película que haya visto últimamente? La última película que vieron y si nos pueden contar, qué sé yo, alguien que no haya visto la película, ¿cuál cree que es la introducción y el punto de inflexión? a ver, la última película que vi y que recuerdo fue El Halloween de Hubie. Está en Netflix, de hecho, está nueva de Adam Sandler. Ajá. El primer acto es en el primer acto se nos muestra al personaje de Adam Sandler, que es Hubie, Ajá. Que es una persona muy correcta, pero odiada por todo su pueblo. Nos muestran que está a punto de que va a ser Halloween en su pueblo. Él vive en Salem. Y nos hablan de la importancia del Halloween para estas personas. Y el punto de inflexión, diría yo, que es cuando cambia en sí la... Andy, espérate, perdón que te interrumpa, pero para que nos cuentes, así bien. Tranquilo. A ver, Hubie ¿qué hace Hubie? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Hubie es... Hubie es un hombre maduro de más de 20, por lo que se ve, tiene una condición especial, pareciera que tiene discapacidad. Es una persona muy asustadiza y por su condición de discapacidad es odiada y bulliada por todo el pueblo, por todo su pueblo. No. Trabaja en una carnicería y ni tan siquiera sus compañeros de trabajo lo respetan. Ya. Entonces ahí como que ya entendemos más o menos todo el mundo y el protagonista, ¿no es cierto? Y, a ver, Sí. cuéntanos ahora del punto de inflexión. Justamente en la noche de Halloween, eso es inmediato. Nos presentan el mundo del protagonista y nos llegan de una vez al Halloween, en el que comienzan a desaparecer ciertas personas de la nada. Y eso comienza a alterar a las autoridades del pueblo. Yeah. Y más que todo a Hubie, porque él se autodenominó como el monitor del Halloween del pueblo, pues. Uh-huh. Chévere. Entonces, vemos claramente que en esta película que yo no he visto, estas desapariciones en Halloween es lo que representa el punto de inflexión y lo que no solo Hubie, sino el resto de su pueblo, de su ciudad, tiene que enfrentar.
Y me imagino que a partir de ahí, Hubi tiene que tomar una serie de decisiones para, no sé, o resolver las desapariciones, o hay algo en el que él se involucra para resolver esto. No, él, a partir de ahí comienza a investigar acerca de las investigaciones, acerca de las desapariciones, junto a la policía para ver quién fue. Como que se corta el Andy, ¿no? Sí, está cortado, yo no lo logro ver. Creo que se desconectó. Sí, también se quedó pegado. Yo pensé que era mi internet. Ahí. Bueno, en lo que el Andy se vuelve a reconectar, Emilio, ¿puedes? Ahí está el Andy. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí. Ahí se te ve bien. ¿En qué nos quedamos? En que él empieza a investigar las desapariciones. Sí, exactamente. O sea, a través de la es que No se le cambia escucha la normalidad de absolutamente ese nada. mundo y Sí. la película. Andy, yo creo que tal vez es mejor que apagues tu cámara, tal vez para poder escucharte, porque si no te estás cortando mucho. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Que por esas desapariciones es que se cambia, ¿no?, la normalidad del mundo donde está Hughie, ¿no? Se altera todo eso. Y se desarrolla la trama principal, la cual es ver dónde están los desaparecidos y quién fue. Ya. Chévere. Entonces vemos que en esa película que tuviste seguramente sigue el patrón de una narrativa de 3 actos. ¿Hay alguien más que quiera compartir la última película que vio y que un poco viendo el gráfico que estábamos analizando ahora se da cuenta claramente cuál es el planteamiento y cuál es el primer punto de inflexión? Yo quiero hacer. Dale. Ok, la última película que me vi es la de El Diablo a todas horas de Tom Holland. Digamos que el inicio nos muestra más o menos la realidad digamos, el contexto de los personajes y prácticamente nos muestran como Tom Holland, no me acuerdo el nombre, él está viviendo porque está viviendo con su abuela, con su hermana y tal. Ahí nos muestran. El punto, digamos, de inflexión, ¿sí, no? Creo que era así. Bueno, el punto es donde cuando llega un cura al pueblo, ¿cierto? Ahí como que empieza a predicar y a él como que no le parece. Luego resulta que se mete con la hermana y ahí como que todo empieza a empeorar. Él como que ve que ella se mata por culpa de él y ahí empieza a matar gente, a matar gente mala. Entonces ahí es como que todo se vuelve loco. Ya. O sea que para ti es bien claro cuándo es el punto de inflexión. ¿También crees que entra dentro de un patrón de 3 actos? Sí, aunque al principio es bastante tipo largo la parte como que el inicio es para ponernos en contexto porque nos muestran una historia complicada. Pero al final tiene la misma estructura, pues. Ya. Sí, eso yo como ejercicio les recomiendo que de ahora en adelante lo que vean, traten de más o menos ir fijándose de, bueno, este era el primer acto, el planteamiento, y este es lo que equivaldría al primer punto de inflexión y tal. Aunque un poco te arruinan las películas porque ya siempre estás pensando atrás, estás analizando cómo fueron escritas las películas. Entonces uno se pasa pensando ahí en estos aspectos como técnicos o narrativos de la película y como que te pierdes un poco de la peli. Pero es un muy buen ejercicio empezar a darse cuenta en las películas que uno ve o incluso en los de sketches. Yo me acuerdo que el otro día estaba viendo uno de estos sketches de Enchufe TV. No sé si han visto ustedes.
Esos también siguen bastante en muchas de sus historias, al menos las que son más de tipo 5, 8 minutos. Variaciones de este patrón de 3 actos. Emilio, ¿podrías compartir la pantalla, porfa? Listo, entonces vemos que a partir del punto de inflexión, que es esta fuerza externa que irrumpe la normalidad de nuestro protagonista y que de alguna manera hace que todo este mundo que se nos ha presentado cambie, empieza el acto 2, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mi pobre angelito, punto de inflexión es que el niño ha sido abandonado en la casa, no logra comunicarse con sus padres, y entonces a partir de este punto de inflexión, ¿qué hace él? Bueno, pues empieza, o sea, decide que va a empezar a, o sea, acepta esta nueva normalidad, que se ha quedado solo, ¿no es cierto? Y empieza a hacer una serie de cosas que no le hubiera sido permitido en su anterior normalidad. Entonces él se plantea que se va a divertir y hacer todas las cosas que quiere hacer aprovechando que los padres no están, ¿no es cierto? Y ahí empieza este desarrollo. Emilio, ¿quieres seguir tú con el segundo punto de inflexión? Pero no, dale tú porque estabas ya con el ejemplo. Ya, bueno. En este segundo punto de inflexión, por ejemplo, nosotros sabemos, o sea, digamos que, chuta, es que ustedes no pueden ver mi mouse, pero bueno, digamos que el primer tercio de esta parte del acto 2 es cuando está solo, ¿no es cierto? Y de repente empieza una complicación que es que aparecen los ladrones. Esta aparición de los ladrones, tal vez en esta película es como un poco anticipado, o sea, tiene más puntos de inflexión, ¿no es cierto? Pero diríamos que el segundo punto de inflexión de esta película, ¿se acuerdan ustedes que al principio llegan los ladrones porque piensan que está vacía la casa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el chico al darse cuenta que está esta gente que vigila la casa desde afuera? Trata de hacerle como maldades para que ellos mismos sufran las consecuencias de meterse en una propiedad privada, algo así, ¿no? Como de ponerle trampas. Pero antes de eso, él simplemente lo que hace es hacerles creer que en realidad sí hay alguien en la casa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, toda esta parte es del acto 2. Y el segundo punto de inflexión de esa película llega cuando los ladrones en realidad se dan cuenta que es solo el niño, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que ellos se dan cuenta que el niño no está solo en la casa, lo que deciden es entrar a la casa. Y ese es este segundo punto de inflexión. O sea, una vez que ellos ya ingresan a la casa, es como que como que plantea incluso una nueva realidad, ¿no es cierto? Dentro de este desarrollo normal, que él está solo, que ve que hay alguien que merodea por ahí, pero bueno, ellos no ingresan porque piensan que hay más gente. Pero ellos, en este segundo punto de inflexión, se dan cuenta que está solo e ingresan a la casa. Y en este desarrollo es, o sea, justamente donde el niño tiene que enfrentar a esta fuerza externa que son los dos ladrones. Y ahí es donde vemos todas estas cosas que ustedes mencionan, que son las trampas que les hacen para que se cae, ya ni me acuerdo qué nomás hace, pero es toda esta como persecución que ocurre dentro de su casa, ¿no es cierto? Y por lo general, dentro de este desarrollo, cuando nosotros tenemos un protagonista, hacia el inicio del tercer acto, el protagonista casi siempre está venciendo a las fuerzas adversas, ¿no es cierto? Entonces tenemos el segundo punto de inflexión, ingresan los ladrones a la casa, pero el chico, ¿cómo se llamaba el chico? ¿Vos te acuerdas de Emilio? Kevin.
Kevin. En el segundo punto de inflexión entran los ladrones, pero Kevin estaba totalmente preparado para el ingreso, ¿no es cierto? Entonces vemos todas estas trampas que le han hecho, o sea, que él ha hecho para estos ladrones. Entonces, de alguna manera, él lleva la delantera, ¿no es cierto? En esta lucha contra las fuerzas externas que son los ladrones. Si quieren que repita o tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. Y bueno, como les decía, si ven también en la flecha, Emilio, vos también si puedes así mover el mouse para que vean, para señalar ahorita dónde está crisis. Casi siempre hacia la mitad de este tercer acto, nuestro protagonista venía ganando hacia las fuerzas adversas y hacia la mitad tenemos una crisis que en este caso de Mi Pobre Angelito es cuando los ladrones logran agarrarle, ¿no es cierto? O sea, como que logran sobrepasar estas trampas que él les ha preparado y logran agarrarle. No sé si después se acuerdan que él es salvado por el vecino, el de la pala. Y llegamos finalmente al clímax, que es cuando... Bueno, a ver, ¿vos te acuerdas cuál es el clímax, Emilio? De Mi Pobre Angelito. Cuando el man le salva, justo lo que dijiste, que los ladrones le agarran y el vecino le salva. Y después llega la policía, me parece. Pero bueno, en este tercer acto... Ajá, este tercer acto es donde se enfrentan el protagonista y el antagonista, o las fuerzas antagónicas. No siempre tiene que ser un personaje de carne y hueso, puede ser una situación adversa, lo que sea. Pero en este tercer acto es cuando, digamos que es el cara a cara, de alguna manera. O sea, es como que si tuviéramos esos duelos del oeste, así de las pistolas que de un lado se para el uno y del otro el otro. Eso es lo que equivaldría el tercer acto. Es la lucha entre nuestro protagonista y las fuerzas antagónicas. A mitad de ese tercer acto tenemos una crisis en el que nuestro protagonista usualmente, o sea, en el que se le complican todavía mucho más las cosas al protagonista. Y una vez sobrepasada esa crisis, llegamos al clímax, que en todas las películas es de alguna manera el momento más intenso de la película. Y después de ese clímax, siempre se llega a una resolución. O sea, después del clímax siempre sabemos quién fue el ganador, de alguna manera, el protagonista, el antagonista, o si es que hay una... O sea, simplemente después del clímax es como que se vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Toda esta nueva normalidad que se inició en el punto de inflexión con el que se inicia el acto 2 y se ha desarrollado hasta el 3. Ahí, Emilio, si puedes mostrar con el mouse justo esa flecha ahí arriba que dice desarrollo. Se resuelve y se desenlaza y de alguna manera se vuelve a la normalidad o se vuelve a una nueva normalidad, pero que ya no está atravesada por el conflicto que existe entre el protagonista y esta nueva normalidad que le fue presentada. ¿Alguna pregunta, chicos, de este gráfico? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que podría ser más claro? No me quedó muy claro el tema del clímax. A mí sí, pero quisieras como un ejemplo en base a esa misma película que la que están diciendo, ¿cuál fue en sí exactamente el clímax? A ver, Mi Pobre Angelito es una muy buena peli para explicar estas cosas y explicar, porque utiliza esta estructura y si ustedes se fijan en la mayoría de películas hollywoodenses van a utilizar esta estructura clarísimo. Capaz que la peli que no me acuerdo si fue Paola o Sophie que dijo, que habló del diablo a toda hora, esa peli es un poco distinta porque tiene una estructura que es más de las telenovelas, que se queda con los personajes y por eso es larga. Hay películas de 2 horas y media como esa y como que
esa película se queda diciéndote la historia adicional de cada personaje, la historia paralela, que se llama historias paralelas. Pero de ahí, si ustedes se fijan en las películas de Hollywood, en especial películas como Mi Pobre Angelito, como las películas de superhéroes, es clarísima esta estructura, es muy, muy, muy clara. Inclusive el cambio que hay en los personajes, al principio y al final, fíjense en todas las películas de superhéroes, quién es Peter Parker al principio de Spider-Man y quién es Peter Parker al final de Spider-Man. Y así, quién es Luke Skywalker al principio de Star Wars, quién es Luke Skywalker al final de Star Wars. Entonces ustedes van a ver que hay un desarrollo de personaje, y este personaje que en los casos hollywoodenses como que le hacen súper simple. Este personaje como que es una sola persona, es generalmente un héroe. Pero en otros documentales o películas no siempre va a ser un personaje, puede ser un grupo de personajes, puede ser que la temática tenga un desarrollo dramático, etcétera, etcétera. Pero para simplificarles este acto, que como les explicó súper bien ahorita, Santiago tiene los 3 actos y es la narrativa aristotélica, y preguntaban por el clima. Entonces, no sé si les quedó claro el gráfico, pero la cosa es que esta línea, la línea horizontal, ¿no es cierto? Esa línea es por donde va la película, ¿no es cierto? Expresándose en el tiempo, va así y así. Entonces, el vector de arriba, el vertical, quiere decir la tensión, donde hay más tensión narrativa. Entonces vamos viendo que empezamos bajito y vamos subiendo, y ahí es lo que el Santiago les decía, el primer punto de inflexión. Vamos subiendo, y para explicar otra vez en Mi Pobre Angelito, es que se queda solito. Primer punto de inflexión, que es importantísimo porque en este punto es donde como dejamos clarísima la historia, ¿no? Es como también se llama punto de giro, que es cuando se van los papás de Kevin y se le dejan olvidado. Entonces sube la tensión, hay más tensión porque vemos que se queda él en su casa y los papás se fueron. Si es que no pasa esto, no hay historia, ¿no es cierto? Simplemente no hay historia. Entonces, todo este tiempo del principio hasta llegar a este primer punto de inflexión es en el que nos pasamos como que contando el contexto, quiénes son los personajes, sabemos que es Kevin, que tiene su familia grande, que todos viven en una casa, que se van de vacaciones, todo esto sabemos, pero es aquí, el final de donde pasa esta cosa, que es que se van todos de viaje y el man se queda, y sin esto no hay historia, ¿no es cierto? Sin este punto de inflexión. Entonces luego vemos todo el desarrollo que se da a partir de este puntito, que sigue subiendo, van llegando los ladrones, lo que les explicaba el Santiago. El segundo punto de inflexión, sigue subiendo la tensión, es cuando ya los ladrones se dan cuenta de que el man está solo en la casa y de que les estaba solamente metiendo miedo. Entonces deciden, sí, entonces vamos a meternos a robar. Y es el segundo punto de inflexión, cuando llegan y toman esa decisión, se meten a la casa, llega el clímax. Entonces, por eso les explico con la mano, para que vayan viendo cómo sube la tensión. El clímax es cuando los ladrones se meten a la casa, este niño empieza como que con sus bromas, no sé. todo eso. ¿Cómo? No, el no, clímax... ¿qué te iba a decir? Yo estaba justo ahorita tratando de acordarme, estaba tratando de acordarme tal, o sea, súper bien de la película de en qué orden pasan las cosas, pero yo creería que, o sea, el segundo punto de inflexión es cuando los ladrones entran a la casa y a partir de ahí se empieza a subir hasta el clímax, que es, o sea, todo este tercer acto transcurre entre que ellos entran a la casa y tienen que pasar por todas estas trampas de Kevin, ¿no es cierto? Y tal vez el clímax, o sea, la crisis es cuando se le empieza a complicar a él y tiene que empezar a huir de los ladrones, porque ahorita me acordé que hay una parte en la que él tiene que empezar a huir, o sea, que ya se le acabaron las trampas y él tiene que empezar a usar recursos que no tenía planificados. Y el clímax llega cuando los ladrones ya le agarraron a él. O sea, ese es el punto más alto de tensión de la película.
en el que uno no sabe qué va a pasar con Kevin. Y el desenlace aparece a través del vecino, que es el que salva, o sea, el que hace que este clímax tome otro sentido, ¿no es cierto? Tenemos el clímax cuando los ladrones le logran capturar al niño. Y bajamos de ese clímax porque el vecino, perdón, le salva y llama a la policía. Y a partir de eso empezamos a volver a la nueva normalidad. O sea, vemos que llega la policía, vemos que los papás de él son contactados, vemos que la madre toma un vuelo de vuelta y todo eso. No sé si Jonathan, ahí, tú eras el que preguntaste por el clímax, ¿no es cierto? Sí, sí, ya, estoy No escuchando. sé, Emilio, tú también, o sea, acordándonos ahorita de esta peli que no tenemos tan frescos en la memoria y que tal vez sería bueno hacer un ejercicio de que mandemos, o sea, que veamos todos una peli y tratemos de ir desglosando así. Pero ¿crees que ese tal vez sea el clímax? ¿O vos te acuerdas de alguna otra parte? O sea, más que nada, yo creo que hay que explicar que primero el clímax de una película o el punto más alto de tensión no va a ser así como que al minuto 34 o el 84, segundo 16, sino que va a ser como que un momento, una, dos secuencias y también puede ser subjetivo eso. Entonces, ustedes acuérdense que siempre, quizás para Leonel no, hubo más tensión el momento en que los ladrones le agarraron a Kevin, quizás para Jonathan hubo más tensión en el que cuando el vecino le salvó a Kevin de los ladrones, pero en realidad todo eso conforma el clímax, es como que toda esa secuencia es el clímax y no es un momento así más preciso y también, y por eso es como, y quizás ninguna de las dos es para el que escribió la película, el clímax quería que sea otro. Entonces, estas reglas como la estructura de 3 actos y todo esto es una fórmula, chicos, que funciona muy bien y por eso los guionistas la han utilizado tantas veces y tantos nos repiten las historias con esta misma fórmula. Ahora que analicen películas van a ver, pero es una fórmula que si la conocemos, nosotros la vamos a poder utilizar, pero también la vamos a poder adaptar, y eso es lo importante, aprender a adaptarle a nuestras historias. Entonces, digamos, en una historia, si es que el clímax viene ya casi al final y no hay tanto desenlace como en Mi Pobre Angelito, que uno puede ver que viene la policía, que el niño se va a dormir, que se espera, que viene la mamá y le da el abrazo, todo eso es un desenlace. Hay películas que tienen el desenlace más cortito, hay películas que tienen el acto 1 más cortito, más largo, pero en la mayoría está, o sea, si es que nos ponemos a buscar, está esta estructura. Y yo creo que es importante entender esto de la atención, que es la que está en el vector así, y entender que narrativamente va a haber momentos con más tensión y con menos tensión. Entonces nosotros como directores o como escritores de una historia vamos a poder ir regulando esa tensión y la idea es hacerlo de manera que nos ayude a contar nuestra historia de la que queremos. No sé si es que eso del clímax o querías decir algo más del clímax, brother. No, yo simplemente les quería decir que, bueno, este es uno de los tantos gráficos que hay que hablan sobre el acto, o sea, de la narrativa en 3 actos. Hay unos que tienen como muchos más detalles, pero yo creo que para el objetivo de nuestro taller y para las historias que vamos a estar contando, lo más importante es que ustedes se lleven esta estructura en la que sabemos que en el acto 1 presentamos nuestro personaje, su mundo y lo que ellos quieren. De repente llega una fuerza... Disculpa que la interrumpa. Yeya No salió, dice que la dejen entrar, porfa. Ya está. Gracias. Que se lleven eso que les comentaba. O sea, acto 1 nosotros presentamos a nuestros personajes
y a su mundo llega una fuerza externa que cambia esa normalidad. Acto 2, el protagonista tiene que empezar a adaptarse. Me sale una. Adaptarse a esta nueva realidad y a combatir a esta fuerza externa. Y en el acto 3 es donde o sea, él se enfrenta y llega esta lucha al punto más álgido y a partir, que es el clímax, y a partir de este punto más álgido se vuelve a una nueva normalidad. Y entonces nosotros queríamos hacer un ejercicio con ustedes ahora, que es para que, y presten, o sea, tendríamos que prestar muy bien atención todos, porque lo que vamos a hacer es, queremos que alguien nos cuente un cuento corto que sepan, que puede ser un cuento popular, un cuento de niños que se acuerden, puede ser también un chiste, no tan corto como el que contó el Andy, pero queremos que alguien nos cuente, no sé, por último, si nadie tiene uno, o sea, uno como propio, de dónde viene, o qué sé yo, que nos cuenten La Caperucita Roja, o cualquier tipo de cuento que se acuerden ustedes, que nos puedan contar al resto. ¿Alguien ¿Puedo se contar uno, Homero? voluntariaría? Dale, dale. A ver. Y tú, Tengo tiempo. el que cuente, perdón, el que cuente tiene que acordarse que van a hacer el ejercicio de contar una historia, entonces tienen que contarla de la mejor manera y tratar de que su audiencia esté lo más conectada posible. Vamos ahí. Ok. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero advierto que hace mucho que no leo la historia, ¿ok? Todo bien. Esta es la historia de Edipo Rey. El padre de Edipo era un rey y tenía un imperio muy grande. En esa época, su mujer, la reina, estaba embarazada de su primogénito, el heredero al trono. Así que el rey, por mera curiosidad y también porque era algo supersticioso, fue con las videntes de su reino. Y ellas le dijeron que en un futuro su hijo lo iba a matar. El rey se paniqueó todo, se puso súper nervioso. Y su primera reacción fue mandar a matar al bebé. La reina, en desesperación, al ya haber dado luz a su hijo, en la desesperación por salvar a su hijo, lo manda con una canasta hacia el río. Y Edipo se fue por la corriente. Él llegó a otro pueblo, si mal no recuerdo, donde lo consiguió una señora muy humilde. Y Edipo creció con ella lo crió y cumplió ese rol como madre. Ella nunca le dijo la verdad a Edipo de su origen. Él pensaba que la señora que lo crió era su madre biológica. Bueno, Edipo, a pesar de ser humilde, siguió con su vida y creció, desconociendo todo acerca del rey y del imperio enorme que le pertenecía. Un día Edipo se encontraba en medio de un camino y obstaculiza la carreta del rey. El rey se baja muy molesto y comienza a insultar. Edipo, al ser una persona muy orgullosa, lo desafía a un duelo a muerte, el cual Edipo gana. Al matar al rey, Edipo se convierte en el rey de ese nuevo imperio. Reclama a la mujer del rey como su nueva esposa y ella le da una hija. Pasan los años y
no recuerdo cómo, pero ya su hija era adulta. Cuando él se entera que el rey que él mató era su padre y que la reina que él despojó era su madre. Al enterarse de todo eso, Edipo se arranca los ojos y es cuando su hija se dedica a cuidarlo de ahí en adelante. Y esa es la historia de Edipo Rey. Chévere, Andy. Muchas gracias. Súper bien contada, además. Entonces, muchachos, lo que queríamos hacer nosotros a partir de este ejercicio, Emilio, si le puedes pasar a la siguiente diapositiva y para ir entre todos construyendo y haciendo un desglose del cuento que nos acaba de contar Andy. Ahora sí, esta es una historia que acabamos de escuchar todos al mismo tiempo y vamos a tratar de construir esta historia que nos acaba de contar Andy a partir del modelo narrativo de 3 actos. Entonces, alguien que quiera empezar contándonos cuál es el planteamiento de esta historia. El personaje. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, sí se lo escucha. Sí. No todos a la vez, por favor. Sí, yo iba a decir lo mismo. Ya yo conté mi historia, o sea, ya les toca a ustedes. Claro. No sé, el planteamiento debe ser como que, yo pienso que sería como que heredar el reino, ¿no? O sea, el planteamiento es, o sea, no necesariamente tiene que ser así tan resumido, o sea, no necesita ser algo tan conciso. Pero el planteamiento, ¿qué es? Existe un rey, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. pasa con este Un rey? rey, un imperio grande, ¿no? Ajá. O sea, un rey con un imperio grande. ¿Y qué más pasa? O sea, ¿qué conocemos de este rey? ¿Qué se nos plantea en que va a tener un hijo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el planteamiento de la historia. Emilio, yo no puedo ir escribiendo en las diapositivas. No me deja. Entonces, podríamos ir anotando el Sí te planteamiento. deja, todos tienen acceso a las diapositivas, chicos, por si acaso. A todos les deja. A ver, ¿qué anotamos? Vamos a dividirlo en planteamiento. O sea, acto 1, planteamiento. Entonces, nosotros dijimos que es un rey que va a tener un hijo y esa es de alguna manera nuestra normalidad, ¿no es cierto? Conocemos a nuestro personaje, cuál es su mundo en ese momento y a partir de esta información que nosotros sabemos, ¿cuál creen que es ustedes el primer punto de inflexión? Se entera que su hijo va a matarlo cuando sea grande. Claro. Entonces, de hecho, en el planteamiento podríamos agregar que es un rey supersticioso, ¿no es cierto? Porque el que él sea un rey supersticioso es el que lleva a que aparezca esta fuerza externa. Porque si es que no fuera supersticioso, no necesitaría ir donde las brujas y nunca se enteraría de que su hijo lo va a matar. Entonces, planteamiento, rey supersticioso que va a tener un hijo. Punto de inflexión. Alguien. Ya se duermen. ¿Quieren hacer una...? Ahorita, o sea, de que cuando se va a encontrar con los videntes y se entera de que su hijo lo va a matar. Sí, sí, tal cual. Se entera que su hijo lo va a matar en el futuro. Ese es el primer punto de inflexión. Ajá. Pero ese ya ponle como punto de inflexión, Emilio.
dentro del acto... El hijo lo va a matar, ¿no? Que van a matar a su hijo. Ajá, de que el hijo lo va a matar. Y a partir de aquí inicia el acto 2, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos nosotros. Del desarrollo de la historia. Del desarrollo de la historia. Y un poco la manera en la que nos contó la historia Andy fue como que es un traspaso de protagonista, ¿no es cierto? Porque nosotros iniciamos con un rey supersticioso como el protagonista, pero es una manera, es un mecanismo de contarnos el planteamiento, el mundo que era la normalidad antes de que llegue Edipo. Y después en este traspaso de personajes nos vamos a Edipo, ¿no es cierto? De la manera en que nos contó Andy la historia. Entonces, en el desarrollo, ¿cuál es diríamos, el primer suceso importante después de este punto de inflexión? La mamá lo deja en una canasta y Edipo termina en una casa humilde. Una señora. Sí. Bueno, Andy comenta que el rey lo quiere matar, ¿no es cierto? Y a partir de esto, o sea, este desarrollo de sucesos, la madre es la que manda a Edipo en una canasta por el río. Y bueno, ahí hay varias cosas dentro del desarrollo del segundo acto, que es que él crece en esta casa con una señora sin saber necesariamente cuál era su historia anterior. Y llegamos al segundo punto de inflexión. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo punto de inflexión? Cuando se encuentra padre e hijo. Sí, tal cual. El segundo punto de inflexión es cuando se encuentra en un camino con la carreta del rey, ¿no es cierto? Y a partir de aquí empezamos con el tercer acto. ¿Y se acuerdan ustedes que decíamos nosotros que siempre en el tercer acto es donde se libra la mayor batalla entre fuerzas antagónicas, ¿no es cierto? Y está en esta historia que nos cuenta Andy, que viene de la tragedia griega, que la tragedia griega siempre se compone en 3 actos. Está ejemplificado muy claramente esta lucha entre fuerzas antagónicas al punto que Edipo y su padre ¿pueden silenciar hay un micrófono que Ajá, se eso iba a escucha? decir. Emilio, ¿puedes? Eso, gracias. En esta historia en particular de Edipo que nos cuenta Andy, está ejemplificada esta lucha entre fuerzas antagónicas de una manera muy clara, que es este duelo entre Edipo y su padre, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ¿cuál creen ustedes que es el clímax? Cuando él está con la mamá, ¿será? Cuando le mata al rey y se vuelve rey. Hay un punto. No sé, es porque el clima, o sea, esa parte. Dale, discutan entre ustedes. Hay un punto que no han nombrado que yo lo siento importante, que es cuando Andy dice que alguien se saca los ojos, no sé si le sacan los ojos, no sé. Edipo se arranca los ojos al enterarse de Esa parte me reina de parece Roma. muy interesante y yo creo que es parte del clima porque es como una de las partes más impactantes del cuento. O de una Ajá, película, exacto. no sé. Porque, o sea, la parte que él mata a su padre ya se venía a venir. O sea, la parte que él iba a matar a su padre ya venía. Entonces es como que cuando lo mata ya es como que, bueno, eso ya iba a pasar. Entonces no es tanto la emoción del cuento, sino sería más esa parte de cuando se saca los ojos, digo yo. Exacto. Sí, cuando Claro, se saca pero que los cuando ojos. se saca los ojos es prácticamente al final, cuando descubre que en realidad se casó con su madre. Eso no, como que... El clímax no sería... Es casi al final, no hay nada que resolver después. ¿Qué decía Ya, Paola?
que el clímax no sería entonces, mata al rey, se convierte en rey y se casa con su madre, sin saberlo. Discutan, ¿qué creen? Podría ser yo esa pienso parte que el de que clímax, se casa con su mamá, puede ser esa parte. Podría Porque ser, si pero está tenemos, entre esa y la de los ojos. porque si yo tenemos en pienso que cuenta la de los que ojos, en la porque la de los tragedia ojos, griega, estoy hablando yo. Otra para detrás de cámara. No, no, A ver, yo dale, creo que primero Jonathan y después Sofía. yo pienso que los ojos, o sea, porque yo me desplazo hacia la escena, o sea, es un cuento, ¿verdad? Pero yo me imagino todo ya en una película. Yo pienso que ya la escena de arrancarse los ojos es como más impactante. Digo yo, no sé. ok, ahora yo. Tengamos en cuenta la historia, es prácticamente una tragedia griega. Es el final, va a terminar en tragedia. La parte, creo yo, que la parte del clímax es cuando Rayo mató a su padre, se casó con su madre. Esa es como que el punto más alto. Ya el final va a terminar en tragedia. Porque Sería más la parte ya. de que se casa con su madre, sería más esa parte de casarse con la madre, porque lo de que mata a su padre ya se venía a venir, entonces no es tanta la emoción, pero sí, la parte de la madre sí causa emoción, entonces es como que sería más la de la madre en vez de la que mata a su padre. Exacto, porque, o sea, como dice, en la parte del cuento decía que le dijo nada, tengamos un duelo a muerte. Ahí ya dijimos nada, mata a su padre porque su padre estaba bien. Pero cualquiera esperaba que se casara con cualquier persona, no, se casa con su madre. Esa es la parte que uno lo deja así. Ese digamos que yo lo vería como el punto más alto. Hay que sacarle los ojos a ella también, para que no sea así. Teniendo en cuenta, yo. Qué cuento tan trip. ¿Escuchan? Que va a matar al papá y soy. después se casa con la mamá, bien trip. O sea, que no era parte de su vida para nadie, ninguno de los dos. Teniendo en Tori. cuenta teniendo en cuenta la gráfica que nos mostraban ahorita ratito, yo también pienso que el clímax es cuando se casa con su madre, o sea, es algo impactante. Y ya la parte de lo de los ojos que menciona Jonathan vendría siendo el desenlace, ¿no? La parte final. Porque sube y luego baja y ahí ya es el fin, teniendo en cuenta pues la gráfica. Digo yo. Creo que sí, sorry, creo que sí, sí. El desenlace, el de los ojos. Abre los ojos. ¿Alguien más que tenga algo que compartir sobre su lectura de cuál cree que es el clímax de esta historia que nos contó Andy? Listo. A ver, bueno, yo también mientras escuchaba la historia que nos contó Andy, mi reacción inicial fue que el clímax es cuando él mata a su padre, ¿no es cierto? Tenemos esta lucha que se libra entre las dos fuerzas antagónicas, tal vez en un relato, no sé, de hecho, si quieren, cuando terminemos la clase, busquen en internet Edipo Rey y lean la historia. Yo creería que en un relato escrito, seguramente también tenemos un momento de crisis en esa lucha entre el padre y el hijo, en el que nos hacen creer que en realidad Edipo va a ser el que muere, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso también tiene que ver con las fuerzas de poder. O sea, si vemos, o sea, entre un rey y un chico muy humilde en la calle, de alguna manera nunca, o sea, depende cómo esté contado, pero creerías que va a ganar el rey o que, no sé, el rey seguramente está con guardias, qué sé yo. Entonces, esa sería la crisis de ese tercer acto. Y para mí, cuando lo escuché, el clímax fue cuando Edipo Rey mata a su padre. E incluso para mí el casamiento con su propia madre era ya un poco como el inicio de este desenlace, de esta nueva normalidad que hablábamos, ¿no es cierto? Y a medida que le seguí, o sea, le oí que seguía contando y de repente esta nueva normalidad también trajo lo de los ojos, también me confundí y decía, bueno, ¿cuál es el clímax? Pero creo que ponderando, yo diría que sí es la muerte del rey, el clímax de esta historia. Y se acuerdan que yo al principio del curso les estaba diciendo que
el arte de contar historias es algo muy, muy, muy antiguo, que entre otras cosas era usado antes como para poder transmitir conocimiento a las generaciones más jóvenes. Y estas historias que de alguna manera eran aleccionadoras, que siempre te tienen que dejar una moraleja, una reflexión sobre lo que te acaban de contar, tenían este elemento como el que nos acaba de contar Andy, que es que él se arranca los ojos, ¿no es cierto? Y ese arrancarse los ojos, de alguna manera, es de donde proviene nuestra moraleja. Que lo que nos dice es, bueno, no sé, ¿qué creen ustedes que, o sea, un poco habla sobre, o sea, tal vez es una historia leccionadora sobre el incesto? O sea, esta arrancada de ojos es lo que a la audiencia le deja aprender algo sobre la historia. Entonces, por eso también necesitamos de esta como segundo momento con mucha tragedia dentro de la historia. No sé, Emilio, vos, ¿qué opinas en relación al clímax y a esto que estaban hablando los chicos del arrancarse los ojos? Yo creo que sí, o sea, esas son cosas que pasan mucho por también, en este caso, por lo simbólico, y es que este tipo de relatos, como les decía el Santiago, siempre van a tener una moraleja y van a querer decir algo entre líneas, es decir, contar, o sea, transmitir un mensaje sin necesariamente decirlo. Y aquí pueden ver cómo para hacer eso, quien escribió la historia se basa en un modelo como estos, ¿no? Y que nos plantea en 3 actos de una forma muy clara cómo se desarrolla la historia y cómo se desarrollan además los personajes. Fíjense ustedes en todo lo que pasa y todo lo que ustedes mismos dijeron para ubicar acciones de estos personajes en estos distintos puntos del esquema, de este esquema narrativo, que es una fórmula. Y una fórmula es como una receta de cocina, ¿no? Ustedes siempre, si les gusta echarle un poquito más de sal, le echarán un poquito más de sal. Pero bueno, así es como la contó el Andy, una versión de esta historia, y yo creo que sí. No sé, Sí, de es como, hecho, da esa para historia es discusión. una tragicomedia griega de la época de la mitología. O sea, esa historia es Entonces, viejísima. buenísimo, Andy. ¿En qué quedamos entonces? Clímax mata a su padre y desenlace. Se vuelve rey, o sea, y lo que pasa a partir de ahí. Listo. Y se entera de su historia. Un clímax es lo que está viviendo Sofía ahí, comiendo algo, no sé. Invita. Jonathan también nos hace tener ganas y no nos da. No, yo me fijé de Sofía y fue a buscar este pastel chiquitico para comérmelo para la dieta. Listo, chicos, creo que la historia de Andy estuvo buenísima para generar una discusión en cuanto a la narrativa de 3 actos. Creo que bastante ya, o sea, le tienen ya agarrado más o menos el tino a esta estructura. No sé si les queda alguna pregunta antes de poder seguir a lo siguiente, o sea, al ejercicio que queríamos hacer. Listo, Emilio, sigamos entonces. Profe, Duni dice Sí. que se le puede dejar entrar, que se le salió, creo, algo así. Ya está. Chicos, no sé, el ejercicio capaz que lo vamos a tener que dejar para la casa porque ya son las 5:47. Sí, nos extendimos. Sigamos con la presentación. Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Se ha hecho este ejercicio del cuento y ese puede reemplazar el ejercicio que ya no vamos a alcanzar a hacer, pero es importante que ustedes lo hagan en casa. Ya están definidos los grupos y ya van a ver, ¿no?, un poco de qué se trata. Y es que vayamos pasando también nuestras historias, o sea, ya sabemos que
una historia va a constar de estas tres partes, toda historia, si es que ustedes se fijan, incluso los documentales, incluso toda narrativa, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, las noticias no son narrativas, son noticias, tienen otra estructura argumentativa, pero la narrativa, el contar historias va a tener estas tres cosas y nosotros todos en los 7 proyectos lo que queremos hacer es esto, entonces hay que buscarle un poco esto y como les decía hace un rato, acordarse de que es una receta. Entonces, si es que a ustedes les gusta más sal, yo que sé, métanle más tensión, pero siempre tomando en cuenta esto, considerando esto y considerando que ustedes no lo tienen que seguir al pie de la letra, pero sí pueden utilizar esta estructura, esta gráfica como una referencia, un mapa para saber que lo que ustedes están haciendo se va a entender o va a ser recibido como tal, como narrativa y no como un intento de narrativa o como algo totalmente experimental, que a menos que lo quieran hacer así. Pero esto les sirve como una referencia, chicos, pueden basarse en esto, todos los elementos de aquí, de esto, como pueden ver, pueden ser ubicados en distintas historias, en Mi Pobre Angelito, en Edipo Rey, en lo que sea. Entonces, ustedes, esto les va a servir también para entender los puntos de sus historias y también entender qué representa qué en su historia. Entonces, cada historia es distinta en la suya específicamente, cómo vamos a trabajar el planteamiento, cómo vamos a trabajar este desarrollo, cuál es el primer punto de inflexión, qué personajes o qué acción encarna este primer punto de inflexión y cómo a partir de ahí se desarrolla el resto de la historia para llegar a un punto más alto que es el clímax. Entonces es importante que ustedes piensen qué genera tensión en sus historias, esta línea vertical, la que hace que suba esto es la tensión. Entonces cada historia va a ser distinta y a ustedes esto les va a servir muchísimo para entender bien cada elemento de la suya. Y también acuérdense de hacerlo, como les decía el Santiago, de hacer este ejercicio con otras historias, otras películas que ustedes vean, otros cuentos como el Edipo Rey que nos contó el Andy. Traten de buscarles estos elementos a sus historias. Entonces, ustedes ya tienen una sinopsis, y vamos a empezar a trabajar el guión, pero bueno, esto yo creo que ya se ha dicho suficiente hoy, dejemos esto para la siguiente, y vamos de una a, estas son cosas sobre el guión ya, y vamos de una a un ejercicio después de sus preguntas. ¿Quién iba a hablar? Yo tengo una pregunta. Yo me contactaría con Erika o igual aquí en la reunión hablaríamos del proyecto de ella o ya depende de ella o cómo sería. No empiecen. A ver, tú te vas a contactar con Erika, sí, porque van a ser codirectores estoy buscando van a ser codirectores de un proyecto. Esto ya es la última. Claro. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y en este ejercicio, bueno, ya no vamos a alcanzar a hacer este ejercicio a menos que se quieran quedar un poco más. Y en este ejercicio lo que queríamos hacer es ya empezar a proponer esto, pero para sus historias, todo lo que les acaba de explicar el Santiago. Entonces, la idea era juntarnos por grupos y trabajar en el argumento dramático más o menos en este formato. Nada más definir esto, ir empezando solo con esto. No sé si quieran quedarse un poco más y hacerlo, si no pueden hacerlo en el transcurso de esta noche y mañana para discutirlo en la mañana. Tenemos a las... Emilio, yo lo que te iba a proponer, tomando en cuenta
el tiempo que nos queda, pero además que me parece que incluso podría ser un paso anterior a esta escaleta, es hacer el mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer con Edipo, pero con sus propias historias. O sea, que simplemente, ya me distraje porque en el chat están poniendo algo. Pero agarren sus historias y desmenúcenle como hicimos con Edipo Rey. Esto es una cosa que hacen incluso, o sea, guionistas así de películas de millones de dólares, que es antes de realmente ponerte a escribir una historia, o sea, poner a decir, Pepita del barrio se fue a una tienda y ahí estaba el tendero y un vecino, o sea, antes de desarrollar las secuencias de tu historia, es hacerte un mapa bien clarito como el que acabamos de hacer de Edipo Rey. O sea, simplemente planteamiento, tal, tal, tal. Primer punto de inflexión, tal, tal, tal. O sea, háganse así. Un mapita muy chiquito, o sea, muy claro de cuáles serían estas partes de su historia, tomando en cuenta la narrativa de 3 actos. Y capaz, o sea, eso podemos hacer ahorita, Emilio, y que esa escaleta quede mejor de ejercicio para la casa. ¿Qué dices? Hola. Creo que el Emilio no me escucha. Creo que se fue. Emilio se fue. No, yo estoy aquí. Pensé que les preguntabas a todos, no a mí. No, yo te decía a ti que capaz me parece mejor ahorita hacer ese ejercicio en clase y que después de esa escaleta que es un poco, o sea, que va a tomar más tiempo, lo puedan hacer para mañana. Creo que todos ustedes deciden, no lo hagamos nosotros, sino quisieran quedarse haciendo ese ejercicio hoy, ya son las 6, pero si quieren nos alargamos un poquito. ¿Qué dicen? Ah, es que yo había entendido que ya habían dicho que sí, perdón. Bueno, depende de cuánto es poquito, porque tengo tareas pendientes. Yo no puedo, chicos, estoy en clases igual. Entonces inicia a las 5:30 hoy. No sé a qué atender, perdón. Ya. Entonces, Emilio. Entonces, ¿qué quieren? A ver, las opciones son, hay este ejercicio que es el de hacer, ni siquiera no es una escaleta, sino definir esto. Primero lo que acaban de hacer con Edipo Rey, definir los puntos narrativos y los puntos de inflexión, que creo que sería algo, no, yo cuál estoy compartiendo. Sería algo un poquito más allá de esta escaleta incluso, y lo pueden hacer en casa y nos vemos mañana. Entonces yo les voy a agregar aquí en este archivo lo que van a hacer, que sería primero definir cómo es planteamiento, lo que hicieron con Edipo Rey, ¿no? Punto de inflexión 1, desarrollo, punto de inflexión 2, clímax. Así era, ¿no? Sí, así tal cual. Listo, chicos. Entonces, con los que trabajan en parejas, yo sí les recomendaría hacer esto juntos y así también ya van definiendo juntos y apropiándose en conjunto de la historia y también ya pensando un poco la historia. Ya a lo que hagan esto también sería chévere, chicos, no como parte del ejercicio, pero sí en las cabezas ya empezar a pensar en imágenes, en cómo se verían las cosas en pantalla, y con eso
no sé, nos vemos mañana mañana tenemos a las 2, ¿no? Sí. Profe, antes de terminar la clase, una pregunta. En observaciones, ¿qué pondríamos? Cualquier apunte si es que se te ocurre, por ejemplo, tienes una escena en la que van a grabar en Zoom, yo qué sé, o en la que pones esta escena va por Zoom, o tienes una escena o algo parte del que todavía no sabes si es que vas a poder hacer, o si es que tienes una pregunta para nosotros. Cualquier cosa pueden poner aquí en observación. ¿Y para mañana, Emilio, también hay que llenar ese cuadro o es solo definir No, o sea, los mejor puntos? definamos solo esto y mañana Eso es lo podemos que te hacer decía. esto en clase. Ajá. A mí también me parece Ajá. mejor eso para que no haya confusión. Chévere. ¿Alguna pregunta para el ejercicio antes de ya despedirnos? Nada. Sí la tienen clara, ¿no? Lo que van a hacer para mañana es esto, es definir estos seis puntos. No lo tienen que desarrollar así larguísimo, puede ser una o dos frases, lo que necesiten, tampoco demasiado detalle, ¿no? Porque luego nos vamos a meter a construir esos detalles. Nada más definan esto y mañana seguimos desarrollando las historias. Gracias, chicos. Nos Listo, vemos mañana a chicos. las 2 entonces. Suerte. Descansen. Chao, Nos vemos gracias. mañana. Chao. Hasta luego, cuídense. Chao.